Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Queridos estudiantes, queridos alumnos de quinto año de secundaria, vamos a continuar con nuestras labores académicas gracias a este medio por el cual podemos llegar a ustedes y así poder continuar con nuestras clases importantes, ya que se deben continuar dando como tal. Quiero decirles que debemos sumarnos también a esa labor que están realizando muchos compatriotas nuestros para contrarrestar esta pandemia. Pronto se estará dando un punto final, un punto aparte a esta situación. El tiempo está avanzando, está pasando cada vez más rápido, pero estoy seguro que el estudiante de quinto año de secundaria está tomando conciencia de toda esta situación. El estudiante de quinto está involucrado de todo lo que está pasando en la actualidad en su país. Así como va conociendo temas de historia universal, también a la par está apreciando lo que está pasando en su país. Por lo tanto, queridos estudiantes, nuestro país, nuestro Perú, necesita de nosotros. ¿Y cómo necesita de nosotros? Siendo empáticos, siendo asertivos, fomentando estas dos habilidades importantes, habilidades sociales, en casa, con nuestros padres y con nosotros mismos. Queridos estudiantes, quien les habla, el profesor encargado del curso de Historia Universal, Jesús Narro Vázquez, con un nuevo tema, el tema de la Revolución Francesa. Un tema importantísimo, queridos estudiantes, ya que esta Revolución Francesa marca una brecha en la historia, una brecha entre una edad y otra. A fines del siglo XVIII, usted sabe, ¿no? Por cultura general, usted sabe que prácticamente está terminando la edad moderna, el tiempo de la modernización. Y la Revolución Francesa es esa brecha, ese intermedio que marca el paso entre una edad a otra. Estamos respirando, si estuviéramos en la época, estamos respirando tiempos de la edad contemporánea, siglo XVIII, tiempo de la edad contemporánea, tiempos importantísimos para la Revolución Francesa y sobre todo para la historia universal. Es importante este tema ya que va a cambiar algunas de las situaciones. Nuestro querido y interesante rey Luis XVI de Francia va a liderar esta monarquía absoluta. Esta monarquía absoluta prácticamente va a arrastrar consigo una serie de crisis, no solamente económicas, sino políticas, sociales. El despilfarro de esta corte, de esta monarquía absoluta, va a ser tanto que la población se va a incomodar. No solamente la población, sino que recordemos un poquito cuál es el objetivo primordial de esta Revolución Francesa. Es acabar con este régimen, este antiguo régimen. Recuerden ustedes que los nobles de este tiempo prácticamente eran los señores feudales. Y los nobles prevalecían mucho más, tenían más privilegios que los burgueses. Los burgueses estaban sujetos a un pago de impuestos, al igual que el Estado. Y como el rey despilfarraba el dinero, disculpa por la bulla, despilfarraba el dinero, ¿qué necesitaba el rey? Entender algo muy importante. ¿Qué necesitaba el rey? Esta parte importante del rey necesitaba, como se dice, elevar impuestos y va a empezar a poner impuestos. Esto va a generar la incomodidad de la población para que se levanten armas. Se levanten armas y proclame su revolución. ¿Quiénes van a ser? Los burgueses. A eso se va a sumar los pensamientos ideológicos que se están impartiendo y que han traído consigo el siglo de las luces.
Asimismo también, recuerden ustedes, queridos estudiantes, que estamos viviendo tiempos de monarquía absoluta. Por lo tanto, cierto grado de la población se enriquecía y cierto no. En el clero también pasaba lo mismo. Entonces estamos viendo una revolución francesa en la que prácticamente Francia está en bancarrota y que la misma corte, la misma monarquía absolutista la está llevando como tal a la bancarrota. Por lo tanto, van a generar una serie de necesidad de cambios, que es lo que prevalece dentro de la definición de la Revolución Francesa. Vamos a ver. Tarán, tararán, tarán, tararán. Muy bien. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio profundo en un determinado periodo tiempo de la historia, como se marcó, como tal. Y la Revolución Francesa sí originó un cambio, porque va a cambiar, uno, la forma de gobierno, un sistema político, un sistema económico, un sistema social. La pirámide social se va a ver cambiada. Este tercer estado llano, que estaba lleno de burgueses y artesanos y médicos y etcétera, de personas, va a buscar, querer, exigir y reclamar algo que lo merecían en aquel entonces. La corte despilfarraba el dinero, el rey despilfarraba el dinero, y los pobladores y los burgueses van a estar en contra de eso. También se puede considerar la revolución como un tiempo de cambio, producidos en periodos largos y cortos, en un tiempo corto o un tiempo largo. Cualquiera de los dos se va a considerar. Pero todas las definiciones van a estar sujetas a cambios. Por eso que esta tercera definición dice los cambios se dan en varios ámbitos, como el económico, lo social, lo político, la estructura del gobierno, lo espiritual, etc. En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones que han marcado el cambio. La primera, la revolución neolítica, la piedra percutada, la piedra tratada, ¿no? De un tipo de piedra a la piedra pulida, ¿no? Y la revolución industrial, que marca la brecha también prácticamente de una serie de cambios en la historia, importantísimos porque han traído consigo, como se dice, mejoras, ¿no? El objetivo de la revolución es que haya mejoras, y esas mejoras se van a presentar en este tiempo. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa hoy en día? Uno de esos es que durante la Revolución Francesa se fijan las bases de nuestro sistema político. Aunque usted no lo crea, este sistema político que tenemos hoy en día, de que el poder no debe recaer en una sola institución, en una sola persona, sino que debe recaer en diferentes poderes o instituciones, surge durante la Revolución Francesa. Entonces vemos que hoy en día la Revolución Francesa ha influenciado en muchos países que hoy en día tienen ese mismo sistema de gobierno. A la par, también la sociedad, la pirámide social cambia. La organización política, la organización económica, prácticamente las ideas o el ciclo de las luces va a concatenar o va a influenciar tanto que prácticamente se van a expandir, y así las ideas de revolución se van a expandir hacia otras partes del continente y hacia otros continentes. Entonces, la Revolución Francesa hoy en día fue importantísima, ¿no? Si no, seguiríamos viviendo un tiempo de monarquías absolutistas, donde el rey decidía, elaboraba, planteaba, exponía, condicionaba y presentaba este tipo, ¿no?, de acciones. El siglo XVIII, fin del siglo XVIII, prácticamente años 1789 y 1799, es el tiempo testigo de la Revolución Francesa. Este tiempo va a ser importante, y esta revolución también, porque va a buscar los cambios profundos de la organización política en Francia. ¿En qué consistió este conflicto social y político? Consistió en diversos periodos de violencia que convulsionó Francia prácticamente. Así pues, la búsqueda de querer cambiar, ¿no? Y otras naciones se van a ver implicadas en esta revolución, ¿no?
y los partidos políticos que se van a presentar, ¿no? En contra de este antiguo y conocido régimen. El antiguo régimen va a ser una de las primeras metas, el querer, como se dice, cambiar, ¿no? Este antiguo régimen. Y que el tercer estado se inserte en las asambleas nacionales desde 1789 y finaliza con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Entonces estamos viendo todo un panorama, un escenario de convulsiones, como dicen, en Francia, que van a traer consigo el desarrollo de esta Revolución Francesa. En esta primera etapa, queridos estudiantes, vamos a abarcar las causas de la revolución. Y en la próxima clase vamos a ir viendo la primera etapa, porque son 3 momentos: etapa monárquica, republicana y prácticamente imperial. Cada una de ellas tiene sus, como se dice, hechos, por así decirlo, hechos, paso a paso, y vamos a ver detalladamente todo lo que implicó esta Revolución Francesa. Hoy veamos las causas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las causas o qué son las causas de la Revolución Francesa? A nosotros decir causa de la Revolución Francesa es responder prácticamente a todo lo que se produjo. O sea, que llevó a que un determinado grupo social realice estas acciones a fines del siglo XVIII y cambiaran las características, las estructuras, ¿no? La forma de gobernar, y sea un hecho importante para Europa, ¿no? Y sobre todo para Francia. Entonces se engloba a las causas de la Revolución Francesa en 3 catalogadas en 3 aspectos: el aspecto ideológico, ¿no? El aspecto político, social y económico. Les dije 3, pero no estábamos considerando el aspecto ideológico, ¿sí? Entonces son 4: aspecto ideológico, político, social y económico. El rey Luis XVI de Francia, muy a pesar de que estaba despilfarrando el dinero de la corte, no tuvo mejor idea de que aumentar los impuestos, pero no fue consciente que su población estaba pasando por una serie de hambre, estaba pasando por una serie de crisis, que todos los nobles lo apoyaban a él, pero los nobles eran la minoría en contra de los burgueses y los del tercer estado llano, que no lo vio a bien el rey Luis XVI. Por lo tanto, las asambleas eran realizadas solamente con los representantes, el 2%, más el rey, más los representantes de la población. Prácticamente cuando eran llevadas a votación, lógico, ganaba el rey con los nobles. Una estrategia importantísima. Al querer insertarse el tercer estado llano dentro de estas asambleas constituyentes, ya las cosas van a cambiar como debió ser en un principio. El rey controlaba todo el poder, no había separación de poderes para nada, se mantenía en su poder proveniente el pensamiento, como conocemos, ¿no? Que el poder era divino, que lo designó Dios así, y ellos en cierto modo, estas nuevas ideas que se van a presentar del siglo de las luces, ideas como Montesquieu, como las ideas de Montesquieu, de Rousseau, prácticamente van a cambiar. Entonces el siglo XVIII y fines de este siglo es el testigo de cada una de estas situaciones que se van a presentar durante la Revolución Francesa y de las causas políticas. Decíamos hace un momento sobre las causas ideológicas, sobre la influencia que enmarcó la Ilustración, las ideas de separación de poderes de Montesquieu, el sistema, la soberanía popular de Rousseau, de Voltaire, la tolerancia, prácticamente estas ideas o pensamientos filosóficos cambian rotundamente las bases, ¿no?, de las monarquías absolutistas. En base a estas ideas son las cuales que se van a plasmar la Revolución Francesa, de las cuales pues va a traer consigo la caída del antiguo régimen. Dentro del marco de las causas económicas
¿no? El país va a pasar por una crisis de cosechas, no va a haber sembríos, no va a haber áreas de poder cultivar, porque no va a haber cómo invertir, ¿no? El aumento del precio del trigo y la harina se va a elevar, se va a ir por los suelos y esto va a causar la incomodidad de las personas, ¿no? El aumento del precio del pan, increíblemente, en el Perú también igualito pasó, ¿no? Se elevó el incremento del pan y se estancó el precio. El Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. Prácticamente vemos a un Estado francés condicionado a una serie prácticamente de situaciones que lo van a conllevar a tener que contrarrestar esas medidas y poder pronto darle una solución. Estas causas económicas van a estar ligadas con las causas sociales de la Revolución Francesa, para que se desate la Revolución Francesa. Les decía yo hace un momentito que el rey, ¿no? Este monarca absolutista, estaba apoyado por los nobles. ¿Y cuántos eran los nobles? El 2% de la población. Y eran los que designaban. Cuando se insertan los burgueses y el tercer estado, prácticamente se inserta un 15% de la población y se invierte los aspectos. A eso se va a sumar un 83% de los campesinos artesanos que también pagaban sus impuestos, al igual que los burgueses. Toda esta situación, ¿no? era considerado o estaba plasmado en la sociedad del antiguo régimen. A eso se sumaba la nobleza, no, perdón, el clero, y el clero también tenía sus divisiones, el alto clero y el bajo clero, y aquellos que estaban involucrados a la población. Vamos a continuar, queridos estudiantes. ¿Cómo era la sociedad triestamental de la monarquía absolutista de Francia? Esta sociedad estaba involucrada por la nobleza, que eran los que tenían cercanía al rey y a la corona, no eran terratenientes, dueños de grandes territorios, descendientes de las familias feudales, marcado el clero, que eran los sacerdotes, los que había con muchos recursos y otros que vivían con los campesinos. Así surge la imagen del alto clero y el bajo clero. Y por otro lado, el tercer estado llano. Se le conoce también como el tercer estado. Que en este último estado estaban los burgueses, los artesanos, profesionales, campesinos y todos. Esta va a ser la sociedad que se va a levantar y va a originar la Revolución Francesa. En causas sociales ya hemos visto esa diferencia entre una sociedad y la otra, la búsqueda del cambio. No se podía cambiar uno no podía cambiar el grupo social y solamente los privilegiados eran lo de la nobleza y el clero. Y el tercer estado llano no tenía privilegios. Los campesinos estaban en una miseria absoluta, ¿no? Con la servidumbre, ¿no? Predispuestos a la iglesia, a los nobles. Por otro lado, la burguesía quería llegar a tener el poder político y control. Vamos a continuar. Entonces, durante esta Revolución Francesa se va a propiciar diferentes etapas de la Revolución Francesa. Diferentes momentos, 3 momentos importantes de la Revolución Francesa. Estas etapas van a estar enmarcadas dentro de un periodo, dentro de un tiempo. Y nosotros vamos a tratar detenidamente cada uno de estos tiempos para poder desarrollar y entender por qué se presentó, cómo fue y a dónde quiso llegar y a dónde llegó la Revolución Francesa. No, en una primera instancia trata del ordenamiento de la base principalmente en quiénes gobernaban entre los años 1789 y 1815. Por otro lado va a estar la siguiente etapa donde se incluye el gobierno de Napoleón a través de un proceso de golpe de Estado a Francia. Asimismo también en esta tercera etapa, ¿no? Que se verán confrontados los estados generales, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y finalmente terminará con el gobierno de Napoleón Bonaparte. Entonces estamos viendo una Revolución Francesa que tiene todo un proceso muy largo, por así decirlo, pero
que va a traer consigo la cimentación de las bases, ¿no? Del cual va a servir como ejemplo y modelo para otros países. Y muchos países van a tomar este ejemplo como modelo para poder, ¿cómo se dice? Poder buscar una estabilidad. Vamos a continuar y tenemos ahí las etapas de la Revolución Francesa. Este organizador visual nos va a ayudar a nosotros poder entender qué hechos son los que resaltan en cada una de estas etapas. La etapa monárquica, la etapa imperial, perdón, la etapa republicana y la etapa imperial. Estas etapas, cada una con sus hechos bien marcados de 1789 a 1791, la etapa monárquica, y la etapa republicana de 1792 a 1804, y la etapa imperial de 1804 a 1805. ¿No? Queda claro esta parte del último, en esta parte asamblea, estados generales y asambleas, y en la parte republicana, en la etapa republicana, la convención, el directorio y el consulado. Queridos estudiantes, queridos alumnos, espero que les haya agradado este video y esperando que se encuentren bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos alumnos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias.